presidente Gustavo Petro sancionó la reforma pensional que entrará en vigencia en julio del próximo año. Mucha atención, la noticia del día en Colombia es el reajuste del salario mínimo que entra en vigencia este 1 de enero. El presidente acaba de anunciar un aumento del 23,7%, él lo redondea al 23,8%. Esto nos da un aumento para el 2026 de 2 millones de pesos. Obviamente nosotros estamos celebrando esta decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque se hace justicia social. Consideramos que el perjuicio para la economía va a ser enorme, el perjuicio para los ciudadanos. Seguimos aquí en Noticias Caracol en Vivo y hoy es tiempo para hablar en medio de estos especiales de los temas principales de nuestro país, de los temas económicos. Hablando, por ejemplo, del crecimiento de la economía, de la inestabilidad del dólar, de la inflación, de la reforma laboral, de la reforma pensional, de muchos temas, además de la guerra de aranceles por parte de Estados Unidos. De todo esto vamos a conversar en los próximos minutos de la mano de un experto. Es Henry González, es periodista económico de Noticias Caracol, editor económico. Bienvenido. Pablo, muchas gracias, encantado de estar acá. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar con nosotros. Y quisiera arrancar hablando del crecimiento de la economía. ¿Qué podríamos contarle a nuestros usuarios en medio de este resumen económico? Sí, señor, pues Pablo, fue este tema del crecimiento una de las grandes noticias económicas de este 2025, porque especialmente en el último trimestre sorprendió el dato que entregó el DANE sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Nos dice el DANE que fue un crecimiento del 3,6%, que en realidad sorprendió incluso a los más optimistas. El Banco de la República venía hablando de un poco de la recuperación económica, los expertos, Fedesarrollo, ANIF, el mismo gobierno, el mismo Ministerio de Hacienda, venían hablando un poco de la consolidación de la economía, pero nadie se esperaba un crecimiento tan bueno como fue este del 3,6% en el tercer trimestre. Con esto, el consolidado, digamos, de crecimiento de todo el año nos viene dando aproximadamente un 2,8%. Y la verdad es que hay algunos sectores que son los que vienen especialmente siendo protagónicos en el crecimiento, en el impulso de la economía colombiana. Eso le quería preguntar, ¿qué jalona la economía colombiana? Pues según nos dice el DANE, por ejemplo, mire, la administración pública que creció un 8% en el tercer trimestre, y esto se refiere a que el gobierno está gastando bastante dinero para poder darle ese dinamismo a la economía colombiana. Increíblemente las actividades artísticas siguen siendo protagonistas, la gente sigue enloquecida yendo a conciertos. Grandes conciertos, por ejemplo. Grandes conciertos, usted ve, mejor dicho, es que ya no hay semana en que no hayan conciertos de grandes artistas, muchas veces incluso simultáneos en diferentes escenarios o en diferentes ciudades, y la gente tiene plata para todo eso. Eso está impulsando muchísimo la economía. De alguna manera también el comercio, la gente también, el comercio tuvo muchos problemas el año pasado, pero este año se ha recuperado de una forma bastante notable. Y otros sectores, por ejemplo, las actividades manufactureras y también la actividad financiera ha venido también repuntando. Todo esto ha permitido que la economía colombiana se esté ubicando en un buen nivel, esté consolidando ese potencial de crecimiento. Y mire usted, por ejemplo, que hace unos días el presidente Gustavo Petro y el mismo ministro de Hacienda estaban, digamos, cobrando el hecho de que según la OCDE, la economía colombiana ha tenido el cuarto mejor desempeño durante este año frente a todos los 36 países que componen esta organización, la OCDE. Bueno, ahí están esas cifras tan interesantes. Por ejemplo, ¿qué dicen desde un gremio como Fedesarrollo? Pues nos explican precisamente cuáles son otros motivos que vienen jalonando ese comportamiento económico este año en la economía colombiana. Escuchémoslo. La economía colombiana ha crecido un 2,8% en lo corrido del año. Es la cifra que esperamos desde Fedesarrollo para el año completo. Buenas noticias en el frente del comercio, que ha sido uno de los grandes jalonadores de la actividad productiva, también en las actividades artísticas y de entretenimiento, especialmente por las apuestas en línea, y finalmente uno de los sectores que más ha impulsado el crecimiento, la administración pública y servicios sociales. En el tercer trimestre del año
tuvimos el mayor crecimiento del gasto público en los últimos 20 años, lo cual muestra la importancia del gasto público como un efecto jalonador de la actividad productiva en este 2025. El otro elemento que ha jalonado el crecimiento por el lado de la demanda ha sido el consumo de los hogares, afectado positivamente por las remesas que llegaron a un máximo histórico de 13.000 millones de dólares este año, por el aumento en el precio del café, que está en máximos históricos, y también por el elemento relacionado con los servicios de turismo, que también han tenido un incremento importante y que han generado divisas para el país. ¿Cuál es la preocupación de fondo? Que este crecimiento es insostenible, es un crecimiento al debe, fundamentado esencialmente en el gasto, tanto de los hogares como del gobierno nacional. De hecho, en el caso del gobierno, este año el déficit otra vez estará por encima del 6% del PIB. Usted me habló, Henry, y ahí escuchábamos a Fedesarrollo, de esos sectores que jalonan la economía. También quisiera preguntar de pronto, ¿qué no repunta? ¿Qué ha estado, digamos, difícil en Colombia? Pues básicamente son dos sectores. Uno de ellos es el de la actividad extractiva, es decir, ahí está la minería, el carbón, el sector petrolero, que todavía tienen números en rojo. Recordemos que ha sido una política de este gobierno, desde el comienzo de este gobierno, valga decir, que no se impulse tanto la industria de los combustibles fósiles. Por eso todavía tienen estos cifras o reportes negativos. Y el otro sector es el de la construcción, porque también pues no ha habido plata como en otros años para dar suficientes subsidios, y eso pues ha frenado un poco la construcción, así que efectivamente ahí tenemos todavía algunos problemas. Ya que estamos hablando de temas económicos, específicamente de esos que jalonan la economía, que ayudan a crecer al país, también hemos visto un dólar muy inestable. ¿Cómo le podemos explicar eso a nuestros usuarios? Pues mire, este país también es de contrastes digamos, mirando uno diferentes épocas también ve unos contrastes. El año pasado en algún momento tuvimos dólares a 5.300 pesos, 5.400 pesos casi, pues este año ha sido el año más bien como del descenso del dólar. Mire usted que el 1 de enero el dólar empezó este año en 4.400 pesos. Pero, por ejemplo, en los últimos días ya ha estado en niveles de 3.850 pesos, así que son cerca de 550 pesos los que ha venido bajando el dólar. Y esto, Pablo, tiene mucho que ver, por ejemplo, con las mismas medidas que ha implementado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A él le conviene, según explican los expertos, tener un dólar barato, porque él lo que quiere es que los otros países compren los productos de Estados Unidos, aumentar las exportaciones de los Estados Unidos. Y el dólar barato, digamos, ha sido ideal, digamos, para ese propósito. Por eso este fenómeno del dólar barato es un tema que no solamente en Colombia, es un tema mundial, y de alguna manera es impulsado también por las mismas políticas en la Casa Blanca. ¿Eso beneficia o no beneficia a la economía colombiana? Pues como todo, Pablo, hay ganadores y perdedores. Siempre en economía por lo general hay esa doble cara. Entonces, quienes necesitan comprar dólares para alguna cosa se ven beneficiados. Ahí están, por ejemplo, quienes tienen deudas en dólares. El mismo gobierno colombiano, por ejemplo, que asume deudas en dólares, le sale más barato pagarlas. Por ejemplo, si usted compró en un portal de comercio unos zapatos o un electrodoméstico en dólares, pues al pagar la deuda le sale mejor tener un dólar barato. Si usted quiere viajar al exterior, por ejemplo, le sale más barato. Pero claramente quienes reciben dólares no se ven tan beneficiados. El caso de los exportadores, o por ejemplo, hoy en día muchas familias que reciben remesas de sus familiares en el exterior, cuando van a cambiar esos dolaritos, pues no les dan tanto dinero como cuando el dólar está, claro, como el año pasado, bastante más caro, sí señor. Y hay derecho también, Pablo, de la mano del dólar ha habido otro fenómeno, y ese es de la Bolsa de Valores de Colombia. Señor. La bolsa ha tenido un comportamiento este año increíble, casi un 50% ha crecido. Hay acciones, Pablo, que es increíble. Uno, por ejemplo, cómo ve unos crecimientos que nunca antes se habían visto en Colombia. Por ejemplo, mire, le nombro Nutresa, la acción, ¿sabe cuánto ha crecido este año? 235%. La de Mineros S.A., que es una empresa que explota oro, 260%. Y otras en menor proporción, pero todavía con rentabilidades muy grandes. Por ejemplo, la del Grupo Bancolombia, que ahora se llama Sivest,
ha crecido 77%, y otras como Suramericana e ISA con crecimientos también del más del 50%. ¿Qué dicen entonces en ese sentido los expertos? Pues precisamente tenemos hoy al doctor Germán Cristancho, él es el gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores y nos explica otros detalles sobre este tema del dólar y de la Bolsa de Valores de Colombia. Este año el dólar en Colombia tuvo una caída de cerca del 14%, pasó de 4.400 pesos a 3.800, incluso alcanzando mínimos muy cerca de los 3.700 pesos. Las razones de este movimiento están en el debilitamiento del dólar a nivel global, que se debilitó cerca de un 9% y generó un fortalecimiento de todas las monedas en el mundo, pero también por la operación de manejo de deuda que realizó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que implicó la venta de más de 4.000 millones de dólares en unos pocos meses durante la segunda parte del año y alcanzó a desviar el precio del dólar en nuestro país casi un 5% respecto al comportamiento en América Latina o en el mundo. Ahora, este debilitamiento del dólar también implicó que en el año el interés de los inversionistas por mercados fuera de Estados Unidos, por economías emergentes, por Latinoamérica y por Colombia generó una valorización importante. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia sube 51%. Si se incluyen los dividendos, este retorno llega casi al 60%. ¿Qué explica este buen momento para la bolsa colombiana, que acumula valorizaciones de más del 100% en los últimos 2 años? Una recuperación de la economía, las utilidades de muchas empresas vienen recuperándose. Segundo, la estabilidad y leve moderación en las tasas de interés en Colombia. Y tercero, un muy buen momento para América Latina. Las bolsas en América Latina subieron 43% este año. Ahí estaban entonces los comentarios del doctor Cristancho, y otra cosa que hay que decir, Pablo, es que otras explicaciones que muestran, digamos, este tema tanto del dólar como de la Bolsa de Valores de Colombia, es que digamos, los inversionistas están buscando también otros mercados donde invertir. Muchos flujos de dinero se están yendo a otros lados. Entonces, por ejemplo, se van hacia el oro, se va hacia las criptomonedas. Por eso hemos visto que el oro y las criptomonedas, el Bitcoin especialmente, este año tuvieron en algún momento unos comportamientos increíbles. Y también muchos inversionistas están dejando de comprar acciones en Estados Unidos y se están viniendo a países emergentes como es Colombia, y por eso también muchas compras, digamos, de acciones de empresas colombianas aquí en nuestro país. Bueno, Henry, me gusta porque vamos llevando un hilo conductor en este resumen que tenemos de nuestros usuarios de este año 2025, y todo lo que acabamos de hablar, el tema del crecimiento de la economía y del dólar, también se traduce en temas, por ejemplo, de inflación. ¿Cómo está el país en materia de inflación? Pues mire, este año digamos que la inflación comenzó bien porque empezó bajando en los primeros meses del año, y hay que recordar, Pablo, para ver estas cifras, que veníamos de épocas bastante duras en materia de inflación. Recuerde que después de la pandemia, cuando ya se empezó a despertar el mundo, a recuperarse, en Colombia alcanzamos a tener en 2023 una inflación superior al 13%. Sí, señor. Empezó a bajar poco a poco la inflación, y este año se esperaba que pudiéramos llegar otra vez a niveles del 3, 3,5, 4% máximo. Esa era la aspiración del Banco de la República y del mismo gobierno. Pero desafortunadamente la inflación bajó los primeros 3 meses del año, pero en abril ya se empezó a estancar en niveles del 5%. Entonces miramos que prácticamente todo este año ha estado la inflación estancada en esos niveles del 5%, y eso ha conducido a que, por ejemplo, el Banco de la República no pueda seguir bajando las tasas de interés, que también estuvieron muy elevadas en el año 2023. El año pasado empezaron a bajar y todo el año estuvieron bajando, en prácticamente todas las reuniones iban bajando esas tasas de intervención del Banco de la República, pero ya este año, tanto la inflación y en consecuencia las tasas de interés también han estado ahí, digamos, un poco estancadas, y ahí prácticamente que no hay mucho que hacer por ahora. De hecho, se espera que el 2026, si la inflación sigue en esta tónica en Colombia, o estancada o inclusive rebotando, eventualmente el Banco de la República tenga que volver a subir las tasas de interés. Esto es un riesgo que está enfrentando en este momento la economía. Quisiera preguntar nuevamente en ese aspecto, en la inflación, por ejemplo, algunos sectores que aumentan la inflación en el país.
Pues estamos viendo, por ejemplo, los energéticos. Acuérdense que tenemos un problema y ahorita vamos a hablar de ese tema de la crisis de energía. El gas, por ejemplo, ha venido subiendo de precio, la electricidad ha venido subiendo de precio, algunos alimentos todavía están subiendo de precio, los arriendos en muchas ciudades están subiendo de precio, por lo que no hay viviendas nuevas. Le decía yo hace un ratico que la construcción es uno de los sectores que están un poco en crisis, ¿cierto? Claro. En cifras en rojo. Al no haber vivienda nueva, quienes quieren buscar vivienda y no pueden comprar, les toca irse a pagar arriendo, entonces los arriendos han tenido presiones Una alcistas. situación que viven de cerca los habitantes de Bogotá y Medellín, dos de las ciudades con los arriendos más costosos. Sí, señor, en esas dos ciudades precisamente ha habido un alza de los arrendamientos. Así que si quiere lo invito a que veamos lo que nos dice sobre estos dos temas, tanto la inflación como las tasas de interés, el presidente de ANIF, el doctor José Ignacio López. 2025 en materia de inflación y tasas de interés ha sido un año retador en lo económico. En inflación, de hecho, podríamos decir que fue un año perdido, porque recordemos que en 2024 cerramos con una inflación de 5,2 y ahora 2025 estaremos cerrando con una inflación de 5,3. Ha sido difícil reducir la inflación, hay una persistencia muy importante, sobre todo en el sector de servicios y particularmente en el sector de regulados. Como consecuencia de la poca reducción de la inflación, las tasas de interés también han tenido una senda inesperada. Tuvimos un primer recorte de tasas a comienzo del año, pero hacia finales del año ya se vislumbra un aumento de tasas de interés y se espera que en 2026 tengamos aumentos adicionales en la tasa de interés de política monetaria del Banco de la República de continuar esta inflación persistente que estamos viendo. Henry, sectores que han ayudado a frenar la inflación en el país. Pues tenemos, por ejemplo, la educación no ha tenido costos muy altos. Okay. La salud no ha tenido costos muy altos por la misma crisis también de la salud. Ahí el problema en el caso de la salud es que la gente más bien ha tenido es que gastar de su bolsillo para efectos de poderse comprar, por ejemplo, los medicamentos que necesita. Y muchos alimentos también han bajado de precio, entonces ha habido también, digamos, un comportamiento en muchos sectores que han ayudado a que la inflación, por ejemplo, tenga un buen comportamiento. Pero unas con otras, lo que ha hecho la inflación entonces es más bien estancarse, o sea, no ha rebotado tanto gracias a que unos sectores jalonan hacia abajo, pero tampoco ha bajado tanto porque hay también otros renglones que sí están subiendo. Este tema del que vamos a hablar en los próximos minutos interesa mucho a la ciudadanía, tiene que ver con la reforma laboral, tiene que ver con los cambios que hemos tenido y que hemos vivido quienes somos asalariados, quienes trabajamos en las empresas, por ejemplo, hablando de la reducción de las horas semanales, hablando del tema económico. ¿Qué podemos contarle a nuestros usuarios en materia de reforma laboral? Pues mire, Pablo, la reforma laboral tiene una doble connotación también de nuevo como en economía, y es que para los trabajadores ha sido muy positiva la reforma laboral. La mayoría de los trabajadores han celebrado que obviamente les reduzcan, por ejemplo, el número de horas que tienen que trabajar, que por ejemplo los contratos hoy día deban ser más estables, ya no hay tanta contratación temporal. Acuérdense que la reforma laboral busca que ojalá todos los contratos o la gran mayoría sean indefinidos. Y muchas otras prestaciones, los recargos nocturnos, por ejemplo, las horas extras, ha habido muchas modificaciones frente a muchos temas que favorecen al trabajador. Pero cuando un trabajador se beneficia económicamente de esos cambios, claramente hay alguien que se está perjudicando y en este caso son las empresas. Sí, exactamente. Porque las empresas, pues para ellos eso es un sobrecosto que no tenían previsto. Las empresas aspiraban a que la reforma o no pasara o que eventualmente la suavizaran. Finalmente pasaron muchas de las cosas que propuso el gobierno y eso claramente va a golpear los balances de las empresas este año porque tienen que pagar más extras, más recargos, tienen que contratar personal para suplir porque ahora la mayoría pues trabajan menos horas. Y así como esos muchos otros temas, entonces al final de cuentas pues esto es un poco también sobrecosto que puede terminar afectando los balances de las compañías. Sobre este tema de la reforma laboral hablamos con Acopi en su momento, ¿no? Sí, la directora de Acopi en Bogotá, la doctora Alejandra Osorio, precisamente nos mandó sus opiniones acerca de cómo se están viendo afectadas las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, con este tema de la reforma laboral. Hoy, si bien ha disminuido el desempleo general, hay que tener en cuenta la
informalidad, el alza en los cuentapropistas y las dificultades que hoy tiene el sector empresarial en general para absorber los costos generados por la aprobada reforma laboral. Es muy importante tener en cuenta que hoy la reforma laboral es un hecho, una realidad cumplida y va a tener fuertes impactos sobre la productividad empresarial y por tanto sobre el desempeño en ventas y el desarrollo económico del país. Henry, en este momento en Colombia, ¿cuántas horas debe estar un trabajador semanales? Pues con la última reducción que hubo, que fue en el mes de julio, la jornada laboral quedó en 44 horas. Correcto. El próximo año va a haber una nueva reducción y esa será ya la última, al menos por ley, por lo que ya está establecido, y quedará en 42 horas. Y un dato no menor para muchos trabajadores, Pablo, cuando la jornada laboral llegue a 42 horas, que será en julio de este 2026, ahí se va a perder ya el Día de la Familia, ya no se podrá reclamar. Ya no vamos a tener Día de la Familia. No, porque la ley que creó el Día de la Familia, que ha sido un hit para muchos trabajadores, porque es un día de descanso semestral con la familia y todo, pues la misma ley que lo creó dice que cuando la jornada laboral haya bajado a 42 horas, ya se pierde, se desaparece el Día de la Familia, porque ya la gente está pasando más horas con su familia por la jornada laboral. Bueno. Entonces queda prácticamente un solo día de la familia por disfrutar, que será el primer semestre del 2026. Dato no menor, como dice usted. Hablando de reforma laboral, hablando de trabajadores, hablemos del desempleo, que ha mejorado, la cifra en el país ha mejorado. Pues mire usted que la cifra con la que cerramos el mes de octubre, por ejemplo, fue, según el DANE, del 8,2%. Acuérdese que también veníamos de desempleos en el 2020 de 15%. En el peor momento de la pandemia incluso estuvo por encima del 20%. Eso fue bajando y ya estamos en 8,2%. El DANE dice que esa tasa es la más baja de todo este siglo XXI. O sea, no habíamos tenido hace muchos años un desempleo tan bajito como es este del 8,2%. ¿Sigue preocupando la cifra de informalidad? Sigue preocupando no solo la cifra de informalidad, que está por niveles de 53%, eso se estancó y no quiere bajar de ahí. Y por otro lado sigue preocupando un dato más reciente, y es que está bajando el número de personas que ganan un salario mínimo y está subiendo el número de colombianos que devengan menos de un salario mínimo. Al final de cuentas todo esto habla de eso, de la informalidad, que es un drama, porque entonces vemos que sí, la tasa de desempleo está bajando, pero a costa de personas informales y que inclusive están ganando menos de un salario mínimo. Que es una cifra muy baja en materia de lo que se gana mensualmente. Es preocupante, sí señor. Trabajadores, interés de nuestros trabajadores, quienes nos están viendo en este resumen anual, reforma pensional. Este es otro de los temas muy taquilleros este año, pero la noticia realmente este año no ha sido la misma reforma pensional como reforma que se hizo, porque eso ocurrió el año 2024. De eso hablamos en el resumen anterior. ¿Qué es lo que sucede? Que se esperaba que este año ya entrara plenamente la vigencia de la reforma pensional. Pero ¿qué pasó? Recordemos, Pablo, a todos los televidentes, que la Corte Constitucional, que está estudiando la exequibilidad de la reforma pensional, dijo que se había cometido un error en el último trámite de la reforma pensional en la Cámara de Representantes. Hicieron una aprobación, digamos, ilegal, porque no hubo discusión, sino que retomaron el mismo proyecto que había salido de la plenaria del Senado de la República. Entonces, la Corte frenó, digamos, la entrada en vigencia de la reforma pensional, pidió que se corrigiera el error que se cometió en la Cámara. La Cámara ya hizo un trámite que aparentemente corrigió el error, pero la Corte todavía no se ha pronunciado de si finalmente quedó corregido el error y si puede o no entrar ya a regir la reforma pensional. Entonces, este año prácticamente que ha sido de incertidumbre. Tenemos una reforma pensional que a muchos colombianos les gustó porque trae también muchos beneficios para algunos sectores. Fue muy polémica en su momento la discusión,
pero como quiera que buena o mala, no ha entrado a regir No por esa en vigencia. incertidumbre, y esperamos que en enero de este 2026 eventualmente ya la Corte por fin diga si la reforma puede o no puede entrar. Hay un juez que está por ahí estudiando el caso y él es el que va a inclinar la balanza a favor o en contra de que la reforma pensional pueda entrar a regir. Con la aprobación de la reforma pensional el año pasado, se abrió el tema de la revisión constitucional de esa reforma pensional. La Corte ha tenido el documento durante todo el año. En junio de este año informó a la Cámara de Representantes la necesidad de dar un reproceso, de ir al último debate de nuevo para corregir vicios de forma, y en este momento estamos esperando la decisión de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad o no de esa ley. Mientras tanto, las administradoras de fondos de pensiones, junto con el resto del ecosistema pensional, que está compuesto por supuesto por Colpensiones, el Ministerio de Hacienda como regulador, el Ministerio de Trabajo también como regulador, los operadores de la pila, el Banco de la República, que tiene la responsabilidad de crear el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, hemos estado trabajando en el proceso de implementación. Este ha sido un tema fundamental en el año 2025. Todavía no tenemos certeza de qué va a pasar. Muy probablemente vamos a tener noticias de si la reforma es constitucional o no en el año 2026. Será un tema del que hablaremos este año en nuestras emisiones de Noticias Caracol en vivo y por supuesto de la señal principal de Noticias Caracol. Ahora que le preguntaba por inflación, usted me hablaba del sector energético y de la crisis energética. Centrémonos en este tema, Henry. Bueno, ese es otro de los grandes temas y de las grandes preocupaciones que hay en este momento en la economía colombiana, Pablo, porque todo este año hemos venido hablando de déficit de gas, de una producción de petróleo que, pues, si bien se mantiene por encima de 700.000 barriles, pero tampoco ha crecido. Los precios del petróleo, por el contrario, sí han bajado. Ha habido demoras en muchos proyectos energéticos, han subido las tarifas de algunos energéticos, ya lo habíamos mencionado, el caso del gas, por ejemplo. Sí, señor. Los combustibles pues también han venido subiendo, a pesar de que ya no hay subsidio, por ejemplo, en la gasolina. Sin embargo, sigue subiendo el precio de la gasolina. Entonces sí, realmente ha habido mucha preocupación, tanto de los empresarios del sector de la energía en Colombia, como también de los mismos usuarios de los servicios de energía en Colombia. Ahí el ciudadano de a pie se pregunta por qué la gasolina subió de esa manera. Pues lo que ocurre, Pablo, es que el gobierno, acuérdese que vino desmontando los subsidios que tenía porque le salían muy costosos y decían, pues ya no es justo seguir manteniendo un subsidio a la gasolina. El subsidio ya desapareció, pero el precio ha seguido subiendo. Y lo que han dicho los expertos es que ahora los mismos consumidores de combustible estamos subsidiando el precio de la CPM. O sea, el gobierno hizo una jugadita ahí un poco extraña y siguió subiendo el precio de la gasolina, lo cual ha llevado a que nosotros estemos pagando más de lo que en realidad deberíamos estar pagando, pero con ese excedente que estamos pagando, el gobierno mantiene el subsidio a la CPM, lo cual beneficia a los transportadores, tanto de pasajeros como de carga, y a algunos vehículos que todavía consumen ACPM, algunas camionetas y demás que todavía lo consumen. Ha habido una polémica, ciertamente, ha habido una polémica ahí. No, y recordemos además, Henry, cuando el gobierno intentó aumentar el precio de el ACPM, la reacción que tuvieron los transportadores en el país. Claro, sí, que ha sido, digamos, una constante, que medio anuncian la posibilidad de incrementar el precio de la CPM e inmediatamente hay bloqueos y hay protestas, y pues eso ha llevado a que el gobierno, digamos, decida no hacer todavía un incremento a la CPM para evitar males mayores, digamos, a nivel de bloqueos, por ejemplo. Pero también hay otras preocupaciones, Pablo, y es, por ejemplo, la demora en proyectos energéticos. Hay ciudades, por ejemplo, que están al borde de eventualmente tener un apagón o una insuficiencia, digamos, de energía para poder atender toda la demanda, como es la misma capital del país. Proyectos de transmisión que están demorados, proyectos de generación que están demorados. Hay preocupaciones serias. De eso, Pablo, lo invito a que escuchemos lo que nos dice el profesor Milton Montoya. Él es un experto del sector energético y trabaja con la Universidad Externado de Colombia. A continuación, el profesor Milton Montoya. El balance con el que cerramos el año 2025 en el sector mineroenergético es verdaderamente preocupante. En primer lugar, el hecho de que no tengamos nuevos proyectos de generación de envergadura ya en funcionamiento hacen que para el 2026 la estrechez entre la oferta y la demanda de energía sea verdaderamente preocupante. En segundo lugar, el hecho de que no hayamos podido tener en operación proyectos renovables tan importantes como los eólicos en La Guajira
debido a problemas con las comunidades, en las consultas previas, retrasos en los procesos de licenciamiento ambiental, oscurecen mucho más el panorama, sumado por supuesto a los retrasos que tiene el país en materia del desarrollo de infraestructura de transmisión de electricidad y por supuesto las deudas acumuladas que tiene el gobierno nacional con los agentes del sector eléctrico. Pablo, y otra de las críticas que hace no solamente el profesor Milton, sino muchos otros expertos de este sector energético es que sigue siendo un error y una terquedad del gobierno no querer adjudicar nuevos contratos petroleros. Acuérdense que eso también ha sido una política desde el puro comienzo de este gobierno del doctor Gustavo Petro, que considera que no hay necesidad de adjudicar nuevos contratos, sino que con los que ya se tienen, con esos el país puede seguir operando. Y la verdad es que no ha sido así y ahí está a las claras que efectivamente no hemos podido tener suficiente petróleo, digamos, como para que no haya, digamos, ninguna preocupación. La verdad, muchas empresas sí siguen preocupadas y curiosamente mire lo que le pasa al gobierno nacional. El gobierno no quiso aprobar nunca el fracking, pero hoy día la producción de petróleo, el mejor campo, el más rentable, el que más está produciendo, no está en Colombia, está en Estados Unidos. Es una alianza que tiene Ecopetrol con la Oxy y curiosamente, paradójicamente, se extrae mediante la tecnología del fracking. O sea que lo que el gobierno no quiso aprobar acá, lo está disfrutando, lo está aprovechando en Estados Unidos mediante el fracking. El tema económico. Bien, vamos con un tema que es grueso que tiene que ver con el gasto, las discusiones que hubo en el Congreso de la República, con precisamente las comisiones económicas. Estamos hablando de la tributaria, de la reforma tributaria y las quejas del gobierno nacional constantes que ha dicho es que no hay presupuesto para los gastos que tenemos en el país. ¿Qué decimos frente a esto? Pues ahí hay que decir, Pablo, que este parece ser también de esos errores en los cuales el gobierno sigue insistiendo. Es decir, el gobierno presenta una ley de financiamiento o, como comúnmente se conoce, una reforma tributaria ante el Congreso de la República este año. Ya es su tercera reforma tributaria. La primera se la aprobaron. El año pasado presentó otra, no se la aprobaron. Este año presentó otra, tampoco se la aprobaron. ¿Por qué no se la aprueban? O el gobierno, ¿por qué la necesita? Porque el presupuesto del 2026 está desfinanciado. Falta ingresos para poder cubrir todo lo que el gobierno presupuestó de gastos. Ellos hablaban de 16.3 billones de pesos. Sí, de hecho al comienzo el déficit era de 23 billones de pesos. El Congreso dijo no vamos a aprobar una reforma de 23 billones. El presupuesto hay que recortarlo para que no se necesite una reforma tributaria tan grande. El gobierno aprobó recortar un poco más de 10 billones de pesos, entonces se necesitaba de todas formas una reforma tributaria de unos 16.3 billones de pesos. Pues al final de cuentas no le aprobaron tampoco la reforma tributaria, se hundió en las últimas semanas y entonces eso va a llevar, Pablo, a que el gobierno nacional tenga que hacer recortes en ese presupuesto que ya tiene aprobado para el 2026. De entrada va a tener que echar tijera en muchos sectores porque de entrada ya sabe que le van a faltar 16.3 billones el próximo año. Y es una opción peligrosa porque, Pablo, ya al gobierno se le había caído una reforma, una emergencia económica. ¿Se acuerda cuando todo... La declararon inconstitucional. Claro, cuando el problema de Tibú, del Catatumbo y todo esto, que declararon una emergencia allí para poder buscar recursos, la declararon ilegal. Y este año los expertos dicen, no hay un hecho sobreviniente como para que el gobierno decrete una emergencia económica. Si la decreta, corre el riesgo de que la Corte Constitucional se la tumbe. Entonces es, digamos, un poquito de terquedad. Pero entonces veamos lo que nos dicen los expertos. Le tengo a un exministro de Hacienda hablándonos de estos temas. ¿De quién se trata? Y de estas terquedades del gobierno. Es el doctor José Manuel Restrepo. Sí, señor. Que hoy día también es rector de una universidad de Antioquia. Así que escuchemos lo que tiene que decir sobre este tema. Esa ley de financiamiento ha sido otro error de gobierno. Ya había sucedido en el pasado y volverá a suceder. No será aprobada por el Congreso de la República porque no ha sido mediada por un consenso con el sector privado. No existe un apoyo de los distintos grupos de interés en nuestra sociedad a una reforma tributaria en este momento. Pero además, porque es una reforma tributaria mal concebida, una reforma tributaria que termina teniendo más dosis de ideología en su concepción y afectación sobre todo al micro, al pequeño, al mediano y al gran empresario
que termina, entre otras, además motivando menos crecimiento y con ello menos recaudo tributario. Si el gobierno quiere corregir en materia tributaria, tiene que mejorar la gestión por parte de la DIAN, ser más prudente en las previsiones de ingresos, crecer más, eliminar el derroche en gastos de funcionamiento, tener mucho más cuidado con decisiones como la que se tomó con la regla fiscal y ser prudente en el manejo de la deuda pública, generando certidumbre y con ello bajando el costo del financiamiento público. Bien, ahí escuchábamos al exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Henry, hay un tema que va de la mano, que va conectado, que es la crisis fiscal en nuestro país. ¿Qué le podemos contar a nuestros usuarios en este resumen anual? Sí, va muy de la mano, Pablo, porque al final de cuentas es, digamos, como todo el caos que hay en el manejo de las finanzas gubernamentales, lo que ha llevado a que los presupuestos tengan que ser recortados y a que las reformas tributarias de los últimos 2 años se hayan hundido en el Congreso de la República. ¿Qué significa crisis fiscal? Pablo, eso es como cuando usted en la casa tiene unos ingresos y tiene unos gastos que son mayores a sus ingresos. Usted de entrada sabe que no le va a alcanzar la plata para cubrir todos sus gastos. Entonces usted tiene 2 opciones, buscar más ingresos o recortar gastos o eventualmente endeudarse. Un poco de todo eso es lo que ha intentado el gobierno. Intentó reforma tributaria, se le hundió. Entonces ha acudido a la vía del endeudamiento. Pero el gobierno tiene unos límites para el endeudamiento. Ese límite, esos topes en los que se puede endeudar, es lo que en Colombia se conoce como la regla fiscal, que es un tema un poco más técnico, pero es un límite que se le pone al gobierno para que no se endeude ilimitadamente. Pues el gobierno se voló la regla fiscal, se la va a seguir volando unos 2 o 3 años más, y mientras tanto pues todo esto se va llevando un poco de calle la credibilidad del gobierno nacional, del país como tal. Mire usted que hace unos días, Pablo, Fitch, que es una agencia calificadora de riesgo, algo así como un data crédito a nivel internacional, le rebajó la calificación a Colombia. Y se la rebajan cuando ven que no es confiable el gobierno, cuando ven que no se está haciendo la tarea, cuando ven que no se está apretando el cinturón, que está conteniendo, recortando sus gastos, sino que sigue gastando un poco alocadamente y que claramente no se puede confiar en la estabilidad financiera de un país. Entonces, eso significa la rebaja de la calificación y todo hace parte de la crisis fiscal que estamos atravesando en este momento y que de paso pues está poniendo en aprieto no solamente al gobierno, sino en general a todo el país. Sobre esa crisis fiscal habla Corficolombiana, ¿no? Sí, el doctor César Pavón, él es el director de investigaciones económicas, ha sido un hombre que ha reiterado mucho sus críticas al gobierno nacional por ese mal manejo tan cuestionado de las finanzas públicas, y esto es lo que nos ha compartido para todos nuestros televidentes sobre este tema. Las finanzas públicas de Colombia han estado en los últimos años, están actualmente y probablemente va a estar en los siguientes años al filo del precipicio. De hecho, según nuestras estimaciones, el déficit del gobierno nacional central, es decir, los ingresos del gobierno menos sus gastos, llegarán a representar cerca de 7 puntos del PIB. Estos son los niveles de déficit más altos del último siglo. Naturalmente, como cualquier hogar, cuando el gasto supera ampliamente los ingresos, se vuelve un hogar insostenible, y es justamente lo que estamos viendo con las finanzas públicas. De hecho, desde el 2019, los gastos han incrementado 7 veces los ingresos del gobierno nacional. Esto, sin lugar a dudas, debería ser la principal preocupación del próximo gobierno, en la medida que le va a permitir no solamente proveer los servicios y bienes del gobierno, sino, muy importante, va a permitir recuperar la confianza de Colombia. Tal vez el talón de Aquiles más importante en los últimos años, por lo cual perdimos el grado de inversión en algunas de las calificadoras recientemente. Pablo, no solamente Corficolombiana ha criticado el tema, hay un organismo que se llama el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Ellos son los que vigilan que el gobierno cumpla con eso que decíamos de la regla fiscal, con esos límites de endeudamiento. Pues ellos también han criticado duramente al gobierno. Hace poco hicieron un comentario muy duro, y es que el desempeño fiscal del gobierno nacional de este año
ha sido el peor de los últimos 30 años. O sea, nunca en 3 décadas se había visto un manejo tan malo a nivel fiscal, es decir, los ingresos, los recursos de la nación, como el que se está presentando este año, porque el déficit fiscal está creciendo y porque, digamos, hay mucha preocupación sobre lo que pueda venir para el país si sigue así el gobierno con ese manejo de los ingresos. Es clave entonces ese comentario. Estamos acercándonos al final de esta charla, de este resumen anual en materia económica. Don Henry, ¿usted tiene llaves? Sí, señor, que ha sido una palabra que se puso de moda en los últimos meses. Tengo llaves en ya prácticamente en todas las entidades financieras donde tengo cuenta. Para quienes no saben qué es la llave, ¿cómo se los podemos resumir? Pues mire, la llave no es otra cosa que un código con el cual yo identifico cada una de mis cuentas bancarias. Si yo tengo una cuenta de ahorros en una entidad, por ejemplo en Bancolombia, y usted me pide el número para transferirme algún dinero, yo antes tenía que darle nombre, el número de la cuenta, si es cuenta de ahorros o cuenta corriente, si la cédula, en qué sucursal la tengo, etcétera. Con todos esos datos usted me transfería. Ahora yo simplemente le digo, consígneme a @H González, por ejemplo, esa es mi llave, y sin yo darle más datos, con esa llave, con ese código, usted identifica, o más bien el sistema bancario identifica que esa es mi cuenta en Bancolombia con tal número. Y cada una de mis cuentas tiene su propio código, su propia llave. Esto lo que hace es facilitar. Bancolombia. Exacto. Entonces yo tengo una llave para Bancolombia, una para Nequi, una para Daviplata, una para Nubank, una para, no sé, Banco de Bogotá. Cuantas cuentas tenga, cada una debe tener su llave. Correcto. ¿Y eso qué es lo que hace? Facilita que la gente pueda mandarme dinero. Pero esto va de la mano con un tema que es la plataforma Breve, que es un sistema electrónico creado por el Banco de la República para hacer que las transferencias de dinero, utilizando esas llaves, sean inmediatas, sean sencillas y sean sin costo. Antes, Pablo, usted se acordará que, por ejemplo, si uno quería transferirle plata a otra persona o incluso entre las mismas cuentas de uno mismo, dependiendo de qué banco, a qué banco fuera, podía ser rápido, inmediato, o podía demorarse hasta 3 días. Exactamente. A mí me pasaba, por ejemplo, que si yo giraba plata de Banco de Colombia a Nequi era inmediato. Pero si, por ejemplo, yo giraba de Bancolombia a Scotiabank, o al Banco de Bogotá, o al Banco de Occidente, se demoraba hasta 3 días. Correcto. Breve lo que ha venido es a solucionar ese problema. Y es que ya no importa de qué entidad a qué entidad esté yo girando, siempre y cuando se utilicen las llaves, la transferencia es inmediata. A los 10 segundos usted tiene la plata. Esto es también para digitalizar, digamos, todo el sistema, para tener los datos, para que haya un tema de seguridad. ¿Qué tanto los colombianos están adaptándose a ese Breve y a esas llaves? Todo tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver que la gente utilice menos efectivo. Es que, Pablo, utilizar efectivo, por un lado le crea problemas al gobierno porque es más difícil hacerle seguimiento al dinero y combatir, por ejemplo, temas como el lavado de activos. Pero también es un problema de seguridad para la misma gente. ¿Cuántas veces hemos visto casos de fleteo, por ejemplo, porque la gente, no, que tengo que pagar tal cosa a otra persona, entonces voy y retiro 10 millones de pesos, claro. Ahora yo se los puedo girar por Breve y a ustedes les llegan inmediatamente sin ningún problema. Entonces, esto realmente lo que viene es a solucionar un problema, digamos, de operatividad cotidiana para no solo el gobierno, también para los colombianos. Y esto va de la mano también con que todo el sistema financiero está viviendo toda una revolución y ya este año también, por ejemplo, otra buena noticia es que han despegado los créditos para la gente que el año pasado tuvieron problemas, se estaban estancando. Este año ya la gente se está endeudando un poco más, está adquiriendo más créditos, más tarjetas de crédito, todo eso. Por eso me gustaría que escucháramos lo que dice el doctor Alejandro Vera, él es el vicepresidente técnico de Asobancaria. Luego de 25 meses de contracción, el año 2025 ha sido un año de recuperación para el crédito en el país. De hecho, al cierre de este año, el crédito de la economía crecerá 2.6% real. Y no ha sido consecuencia solo de la reactivación económica
que nos lleva ya a que el PIB crezca cerca de 3%. Ha sido también parte del esfuerzo de la banca por irrigar crédito a los sectores productivos del país. La otra buena noticia es que la cartera vencida, que iba en camino hacia el 5% del total, ahora ha generado un punto de inflexión y se ha devuelto a estar más cerca o cerrar este año más cerca del 4% del total. Bien, ahí estábamos escuchando a Sobancaria, don Henry. Insisto en esta pregunta, ¿qué tan digitalizados estamos o qué tanto efectivo seguimos usando en el país? Mire estos datos, Pablo. En el año 2014, el 80% de todas las transacciones que se hacían con dinero en Colombia se hacían en sucursales físicas. Es decir, la gente tenía que ir al banco. ¿En qué año? En el 2014. Correcto. Este año, el 68% de todas las operaciones ya se hacen por medios digitales. Eso gracias al boom de las plataformas digitales, de los Nequi, los DaviPlata, Lulobank, Pibank, y de que todos los bancos tradicionales, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Occidente, todos tienen ya sus plataformas, funcionan muy bien, entonces ya la gente, yo creo que ya casi no va al banco. ¿Usted hace cuánto que no va a un banco? No, es que uno ya tiene inscritas las facturas, por ejemplo, del agua, de la luz, de la energía, la luz, la energía, el gas, etcétera, todas en su plataforma digital, hacemos ahí los pagos. Hemos dejado mucho de retirar, de tener efectivo. Yo hace mucho rato, Pablo, diría yo, meses, tal vez como más de 6 meses, no voy a una sucursal del banco, a nada, todo como usted lo acaba de decir, se hace por las plataformas o por las páginas web. Entonces, esto, Pablo, ha llevado a otro efecto muy positivo en Colombia y es algo que se llama la inclusión financiera. Hoy día cualquier colombiano en la Colombia profunda, como dice el gobierno, por ahí en el rincón más lejano del país, un colombiano, si tiene señal de internet, puede tener cuenta en cualquier banco, gracias a todas estas plataformas. Ya ni siquiera necesita que, por ejemplo, el Banco de Bogotá o Avevillas abran una sucursal en ese banco. Con la plataforma ya puede ser cliente de cualquiera de esas entidades y hacer todas sus transacciones desde su finca, desde la vereda, siempre y cuando tenga acceso a internet, de manera que mire la revolución que estamos viviendo. Eso ha facilitado, Pablo, que hoy día, por ejemplo, prácticamente el 96% de los colombianos tengan al menos un producto financiero. Eso es lo que se denomina inclusión financiera. Y por eso es que cuando vamos por el aguacate del almuerzo lo pagamos a través de Nequi o a través de otras plataformas. Así es, sí, vamos a cerrar este resumen económico y vamos a hablar de un tema muy interesante que es internacional, que es Donald Trump, que es Estados Unidos, que es la guerra comercial, que son los aranceles. Quisiera preguntarle cómo cerramos el año en materia de guerra comercial. Pues le voy a comentar o le voy a empezar con un dato curioso que salió también en estos días. La Real Academia de la Lengua declaró la palabra arancel como la palabra del año en este 2025. No puede ser. Sí, señor, es la palabra tal vez más mentada por todo el mundo. Y eso tiene que ver con una cosa, Pablo, lo que usted mencionaba. Donald Trump empezó una guerra comercial impresionante desde febrero de este año, que se acentuó en abril de este año. El hombre lo que hizo fue ponerle aranceles, en algunos casos hasta el 70% a los productos de algunos países, si querían esos productos de esos países llegar a Estados Unidos. Entonces, él lo que hizo fue obligar a todo el mundo a que si quiere venderle productos a Estados Unidos, tenían que sentarse con ellos a negociar, para que también esos países le compren mucho más a Estados Unidos de lo que le venían comprando. Esa era una forma de solucionar, digamos, un poco a las malas, a las trompadas, lo que llaman el déficit comercial. Estados Unidos le compra al mundo mucho más de lo que el mundo le compra a Estados Unidos, aunque siguen siendo cifras muy grandes, pero Donald Trump quería solucionar ese problema y entonces la fórmula es ponerles aranceles a todos los productos. Que además los ponía muy altos para luego entrar en ese proceso de negociación. Sí, señor, muchos países, la Unión Europea, muchos países asiáticos, China, recordaremos, se tuvieron que sentar con Donald Trump a negociar una rebaja. A China, por ejemplo, le rebajaron del 70%, si no estoy mal, a cerca del 40%, que sigue siendo un arancel muy alto, pero bueno, ya por lo menos llegaron a unos acuerdos y ya han mejorado los flujos comerciales. Colombia tampoco se vio, digamos, exonerada de los aranceles. De hecho, a muchos de nuestros productos nos pusieron un 10% de arancel, que valga decir, salimos bien librados porque fue el arancel más bajito
de toda la lista que puso Trump. A otros fue el 20, el 30, el 40%, a nosotros el 10%, de manera que, bueno, pues creo que salimos bien librados en medio de todo eso, ¿no? Y ahí estuvo la negociación, por ejemplo, de AmCham y de muchos gremios que se sentaron a tratar precisamente de que Colombia tuviera aranceles favorables, ¿no? Pues es que más se demoró Donald Trump en imponer esos aranceles que empezar las visitas de empresarios colombianos, de gremios empresariales, AmCham entre ellos, Analdex, muchos otros, a ir a Estados Unidos a abogar allá para que nos hicieran una rebaja. Y finalmente, pues digamos que salimos bien librados porque incluso muchos productos colombianos no quedaron cobijados por ese 10% de arancel. De eso precisamente nos habla la doctora María Claudia Lacotir, ella es la presidenta de AmCham, que es la Cámara de Comercio Colombo-Americana. La política de aranceles recíprocos del presidente Donald Trump cambió las reglas del juego, pero para Colombia hoy significa más oportunidades que amenazas si hacemos las cosas bien. Estos aranceles se aplican a casi todos los países que comercian con Estados Unidos. No es una medida exclusiva para Colombia. En nuestro caso, la mayoría de la canasta exportadora quedó con un arancel del 10%, uno de los niveles más bajos frente a otros socios. En las últimas semanas, Estados Unidos redujo o eliminó ese arancel para bienes que no produce o donde no tiene suficientes proveedores. Y Colombia se ha beneficiado de productos agrícolas y agroindustriales, manufactura, confección, eléctrico, entre otros. Ahí escuchábamos a María Claudia Lacotir. Don Henry, ¿por qué económicamente Estados Unidos es fundamental para nosotros como colombianos? Por una sencilla razón, Pablo. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia. No podemos, o sea, esa es una relación de conveniencia, no podemos pelearnos con Estados Unidos porque Estados Unidos es un gran comprador de muchos de los productos colombianos. Mire usted, a Estados Unidos, por ejemplo, este año, hasta octubre, le hemos vendido 12.400 millones de dólares en productos. Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones. El 30% de todo lo que Colombia le exporta al mundo llega a los Estados Unidos. Entonces, claramente es un socio que nos compra muchísimo y por eso tenemos que llevarlos en la buena, como dicen, no pelearnos con ellos y tratar de mantenerlos como ese gran socio comercial que ha sido para nosotros. Oiga, don Henry, déjeme terminar con esta pregunta que es salida del formato, del libreto. Usted como económico, como periodista económico, ¿qué también le va en su economía familiar? ¿Qué tanto le tira cuentas, por ejemplo, a sus gastos mensuales? La verdad, con el tiempo, y eso ha sido solamente con la edad, con el tiempo, he aprendido a ser más disciplinado financieramente. Si me preguntan en alguna época de joven, era muy loco, yo jamás llevaba un presupuesto, gastaba ahí como viniera el dinero y nunca ahorré o nunca pude, digamos, cumplir ciertas metas. De hace ya unos buenos años para acá, he sido más juicioso, logré tener bajo control mis deudas, claro que tengo deudas y la deuda es parte, inclusive natural, del ser humano, porque si uno quiere algunas cosas necesariamente tienen que ser con deuda. Una casa, por ejemplo, uno no tiene 200 o 300 millones de pesos guardados debajo del colchón, toca con deuda, pero es una deuda buena, de las que llaman deudas buenas, y la tiene que tener controlada. Pero parte importante, por ejemplo, en mi vida ahora es, por ejemplo, el ahorro, inclusive, por ejemplo, las inversiones. Ahora me gusta invertir, yo por ahí invierto, pues, no grandes cantidades porque no las tengo, pero de lo poquito que me sobra, invierto, por ejemplo, en acciones, entonces compro acciones aquí en la Bolsa de Valores de Colombia, en la Bolsa de Estados Unidos también. Entonces, ahí poco a poco, digamos, he aprendido no solamente a ser más juicioso, a gastar menos, a tener los gastos controlados, a tener las deudas controladas, sino también inclusive a tener un pequeño espacio, así sea, que es lo ideal, para ahorrar y mejor aún, para invertir. Pues de estos temas, del ahorro, de la inteligencia económica, de todo lo que va a pasar el próximo año, vamos a estar conversando con don Henry González, es editor económico, es periodista económico de Noticias Caracol, es nuestro compañero y amigo. Gracias por estos minutos. Claro, Pablo, encantado, y todas las veces que necesite, qué delicia hablar de economía. Muchas gracias. Claro que sí, a ustedes continúen con nuestra programación.